Gracias por continuar en nuestra sintonía. Avanza la mañana 7:18 y ahora conectamos con nuestro entrevistado, señores. Ya estamos en el escenario de las entrevistas y hoy nos acompaña Richard Medina. Él es técnico del Gabinete de Economía del Partido de la Liberación Dominicana y con él vamos a conversar muchos temas de su interés, del bolsillo, del presupuesto, de los chelitos. Buenos días, caballero. Bienvenido a Despierta RD. Muy buenos días. Para mí es un placer estar por primera vez en Despierta RD, Yudelki, Mari Carmen y Martina. Para mí es un placer estar acá. Richard, en la portada tiene buena memoria, que por primera vez se aprendió los nombres de nosotras. Es fácil aprendérselo, ustedes son bastante cordiales. Muchísimas gracias. En la portada del periódico El Nuevo Diario, hoy sale un tema muy importante y es que a febrero de este año 2025 el gobierno tiene un déficit fiscal de más de 7.000 millones de pesos. ¿Cuáles son las causas de ese déficit? Bueno, el déficit fiscal ese es en el mes. Al final del año va a ser más de 220.000 millones de pesos, lo que se tiene presupuestado. Y la causa del déficit es que estamos gastando mucho más de lo que ingresamos. Y gastamos más de lo que ingresamos básicamente porque mientras los ingresos, es decir, lo que recauda el gobierno año a año, se ha quedado más o menos fijo cuando uno lo compara con el tamaño de la economía, el gasto ha subido de manera importante. En un primer momento subió por la pandemia. Habían programas sociales, hubo que aumentar el gasto en salud, pero después que pasó la pandemia el gasto se quedó allá arriba. Porque en lugar de desmontar esos programas sociales, se fueron desmontando, pero aumentó de manera concomitante, es decir, al mismo tiempo, la nómina pública. Aumentaron las pensiones. Entonces todo eso ha hecho que el gobierno tenga un gasto muy rígido, bastante rígido, que esté presionando ese déficit fiscal y que haga que nos estemos endeudando cada vez más como país. Pero hace poco estaba aquí una misión del Fondo Monetario Internacional y el gobierno se jacta del gran crecimiento que tiene la economía dominicana. Mire, ¿no se contrapone eso? No, para nada. ¿Qué sucede? República Dominicana es un país que, si usted lo toma de 2013 a 2019, creció 6%. Es el crecimiento más alto de América Latina en ese periodo y uno de los más altos del mundo. O sea, República Dominicana crece de manera consistente. Ahora bien, si usted toma los últimos 3 años de crecimiento, hemos crecido 4,5. O sea, que hemos crecido menos de lo que crecíamos antes. Y si usted toma los últimos 2 años, crecimos 3,7, una cosa así. O sea, que estamos creciendo cada vez menos. En enero de este año, el crecimiento fue de apenas 2,2, 2,3%. Con un sector como la construcción que permea, que genera tantos negocios, que emplea tantas personas, creciendo negativo en 7%. O sea que nosotros estamos en una situación donde algunos sectores, en especial el turismo, es lo que está creciendo más, pero la mayoría de los sectores económicos, en especial aquellos que emplean más personas, no están creciendo negativo. Y eso afecta los negocios de otros sectores económicos. Pues, por ejemplo, si usted hace un edificio de apartamento, de vivienda, al dueño de la ferretería se le compran inodoros, lavamanos, pisos. Hay un grupo de individuos que van a poner piso, que van a pintar, que van a trabajar electricidad. Pero como está la cosa ahora, no hay nuevos proyectos, o los que hay son muy pocos. Y esa masa de dominicanos y dominicanas que trabaja en la construcción, o que depende de ventas al sector construcción, la está pasando muy mal. Y eso más que nada una serie de políticas públicas que están mal direccionadas y están generando el problema de crecimiento, específicamente el sector construcción. ¿Usted cree que era necesaria implementar la reforma fiscal para que todo esto se contuviera y tuviéramos un crecimiento económico mayor al que hasta ahora estamos teniendo? Eso es una muy buena pregunta. Mire, cuando pasaron las elecciones pasaron en mayo, hubo una reelección del presidente, y al otro día de las elecciones en mayo, comenzó un cuco, o sea, como una especie de lobo feroz, ahí aterrorizando al empresariado de las familias dominicanas, que viene una reforma fiscal. Eso fue en mayo, junio, julio, agosto, septiembre, hablando de reforma. El empresariado, ¿qué hace? Dice, no, espérate, si yo voy a ampliar mi producción, voy a comprar una maquinaria nueva, voy a comprar un edificio nuevo, amplío mi plantilla de trabajadores, pero yo veo que viene una reforma tributaria que no sé cuál es a final de año, déjame yo parar todo eso. Paran todo eso. Finalmente la reforma viene y sale en octubre. Ya teníamos 5 meses, 6 meses con ese rumor.
y la economía paralizándose. Sale la reforma, una reforma mal hecha, con errores de redacción, donde se le cargaba el dado, donde se le ponía la carga tributaria, básicamente a clase media de los sectores más productivos de República Dominicana. Y al final el gobierno tiene que desmontarla. Entonces, ese tiempo que tuvimos nosotros con el run de la reforma, el rumor de la reforma, lo que hace es que el empresariado paralice sus decisiones de inversión. Y estamos viendo esos efectos ahora, con el bajo crecimiento en los últimos 3 o 4 meses. Sobre si la reforma es necesaria, yo creo que sí. Ahora, no esa reforma mal hecha, impuesta sin negociar con nadie, sin que nadie la viera, que hizo el gobierno en octubre. O las que ha hecho previamente, porque esa es la tercera. En el 2020 trataron de hacer una, en medio de la pandemia, y en el 2021 pusieron una en la Ley de Presupuesto General del Estado para ese año, y hubo que reversarla. Entonces, esa reforma de ahora, de octubre del 24, yo creo que fue mal hecha, o sea que yo no, ni de relajo pensaría en hacer algo así, sino en un pacto fiscal, que como se llama, más secuenciado, que se vean cuáles sectores económicos pueden aguantar más carga, y evidentemente que como primer paso, que el gobierno diga, vamos, yo le voy a pedir a ustedes mayor contribución de impuestos como ciudadanía, pues yo voy a también apretarme el cinturón y voy a frenar el gasto, porque no podemos ver aumentos de nómina como lo estamos viendo, y luego pedir aumento de impuestos. ¿Qué puede esperar la población entonces con ese panorama que usted está pintando? Si hay un sinnúmero, por ejemplo, de obras que están iniciadas, que no están terminadas, de todas las índoles en el sector salud, hay mucha demanda de las condiciones de los hospitales, un sinnúmero de obras que están ahí, entonces, ¿qué puede esperar la población en lo que le resta a esta administración? Bueno, aquí se está conjugando dos cosas. Uno, no hay dinero para obras públicas, y otra, que los gestores de esas instituciones que deben construir esas obras públicas, en su mayoría, no están haciendo un buen trabajo. Digo que no hay dinero para obras públicas por lo siguiente. Yo había dicho que los ingresos se quedaron más o menos fijos y el gasto ha subido. Ahora, y que el déficit va a aumentar. El déficit va a aumentar y la deuda, por lo tanto, va a aumentar. Y si aumenta la deuda, aumenta el pago de intereses. El problema de República Dominicana hoy no es tanto el tamaño de la deuda. El problema de la República Dominicana hoy es el tamaño de la factura de intereses de esa deuda. Nosotros estamos pagando, o vamos a pagar este año, está en presupuesto, 298 mil millones de pesos en intereses de la deuda. Quizás suba un poquito más porque el dólar está subiendo. El único gasto mayor que ese es el presupuesto de educación, que ahora es 3.8% del PIB. Entonces nosotros tenemos un pago de intereses tan grande que se está comiendo otros gastos prioritarios del gobierno. Y el único gasto prioritario que es flexible, es decir, que el gobierno puede ajustar hacia la baja de manera rápida, es precisamente el gasto de obras públicas, que se le llama en economía gasto de capital o gasto de infraestructura. Por eso es que vemos que casi no hay dinero para terminar obras. Yo creo que eso no va a pasar. No es que hay mala gestión en esa institución, es que no hay dinero. Yo dije que son las dos cosas. Hay gestores malos. O sea, hay proyectos, por ejemplo el 9, que yo creo que nadie entiende por qué eso no se ha terminado. O el mismo metro de los Alcarrizos. O sea, el metro de los Alcarrizos ha durado, yo creo que ya más de lo que duró el metro de la Máximo Gómez, que era 2 veces y media más largo. Y era subterráneo, en la primera línea. Que era 2 veces y medio más largo y era subterráneo completo. Este es como 20% subterráneo nada más. O sea, hay un nivel de ejecución que uno a veces se sorprende. Dice, bueno, pero ¿cómo es que no se termina? Entonces yo creo que, para responder concretamente a su pregunta, va a haber más lentitud de la que hemos visto para construcción de obras. Muchas obras anunciadas el año pasado no van a poder terminarse este año, aunque sean obras sencillas. Y tercero, creo que el gobierno va a tratar de buscar más presupuesto para obras públicas cuando cambie o modifique el presupuesto a mitad de año. Y el dólar va a seguir subiendo, se va a estabilizar. El país está preocupado porque todo el mundo sabe que si el dólar sube, todo sube, porque somos una cadena. Mire, dependemos mucho de eso. Es una pregunta bastante compleja. Tiene dos razones por las cuales sube. Está subiendo el dólar. Uno, es que a pesar de que el Banco Central yo creo que ha hecho un gran trabajo, o sea, yo a Valdés Albizu siempre lo reconozco como un excelente bancentraliano, un excelente banquero central. Pero al Banco Central se le dificultó lo que se llama política monetaria o ejercer la política monetaria por esta indefinición del gobierno con la reforma fiscal el año pasado. Entonces el Banco Central en un momento tuvo que bajar tasas y eso generó presiones al dólar, pensando que el gobierno iba a hacer la reforma fiscal, pero el gobierno no la hizo.
Entonces el Banco Central se quedó como en el aire con esto. O sea que el alza del dólar, digamos, es culpa de un poco del gobierno por esa indecisión de la reforma fiscal. Sí, claro, Esto es un indudablemente. efecto indirecto. Es directo. Directo. Es uno de los dos efectos, sí. Yo diría que sí, sin lugar a dudas. A pesar del trabajo del Banco Central, que yo creo que está haciendo el O sea trabajo que pudo correcto. haber sido peor. Si no no hubiera- hubiera Valdelviso, yo creo que sí, indudablemente. Si Valdelviso no estuviera ahí, yo creo que el dólar estuviera más caro. O sea, el gobernador del Banco Central, de cierta manera, ha contenido una crisis Yo creo que al sí. gobierno actual. Yo creo que sí. Varias crisis, de hecho, porque recordemos que en la pandemia hubo cierta estabilidad económica, aunque después hubo escasez de alimentos e inflación, pero el Banco Central hizo su trabajo. O sea, yo creo que quien no ha hecho el trabajo es la parte fiscal, la parte del Pero, gobierno. ¿va a subir o se va a estabilizar? Es difícil decirlo. Hay una parte de esa causa, además de lo que ha hecho el gobierno en materia de política fiscal, que se debe a diferencias de tasa de interés con Estados Unidos. Mientras las tasas de interés en Estados Unidos sean altas, hay inversionistas, gente que tiene dinero aquí, que va a decir, bueno, quizá me conviene más tener mi dinero en activos en dólares fuera que en activos en pesos en República Dominicana. Entonces, eso es una situación que escapa de nuestro control. El Banco Central puede tener que elegir entre subir más las tasas, dejarlas igual y aguantar un poco más de presión del dólar. Pero yo pienso que el dólar va a comenzar a estabilizarse. No es que va a bajar, ni es que se va a quedar fijo, sino que como el gobierno buscó unos bonos soberanos, el Banco Central tiene más recursos, más divisas, y eso va a permitirle tener ciertas intervenciones en el mercado de tipo de cambio, en el mercado de dólares, que estabilicen el aumento del dólar. No es que se quede fijo, sino que aumente cada vez menos. Se hablaba de inyección. Un economista esta semana lo vi hablando de que el banco tiene unos recursos, creo que fue 14,000 millones de Sí, son las dólares. reservas internacionales. Ajá, que pudiera inyectar dinero para mermar esa baja, o el alza, para mermar el alza, que baje, porque ronda los 64 por 1 prácticamente el dólar, y eso es catastrófico en muchos sectores. Sin duda. El banco puede hacerlo, yo siempre digo que tiene una especie como de chaleco antibalas, ¿no? O de escudo protector con las reservas internacionales, que son los 14,000 y tantos millones de dólares que usted menciona. Pero ya eso es decisión del banco. Yo sí creo que después de esa emisión de bonos soberanos, más lo que ha estado haciendo el banco con emisiones de lo que se llama nota de renta fija, algo muy técnico, pero eso le va a permitir al banco mayor holgura para manejar más la situación y evitar que el dólar siga subiendo tan rápidamente. No es que no suba. En su experiencia con esa inyección se haría, ¿verdad? Porque eso lo decide el Banco Central, no usted ni nadie más. ¿Pudiera tener ese impacto positivo? Positivo en el sentido de que no suba tan rápido el dólar, sin dudas. Sin duda, claro que sí. Pero son herramientas que tiene el banco. Se había dado otra, perdón, otra oportunidad en que el dólar subiera tan rápido en tan corto tiempo. Bueno, probablemente durante la crisis de 2003-2004, la crisis de Baniter, siempre hay que recordarlo eso. Hubo un momento durante la pandemia, que la economía se cierra, aunque eso fue, siempre hay que explicarlo, una coyuntura, o sea, la economía se cierra, no vienen ni dólares por turismo, ni dólares por exportaciones. Entonces, bueno, el dólar es una mercancía, es como un bien. Sube de precio si hay escasez. Hubo escasez de dólares, subió el precio. Cuando la economía se abre, vino mayor oferta de dólares, bajó la escasez de dólares, el dólar cogió su precio normal. Entonces, son momentos diferentes, ¿no? que puede ir pasando, pero sin duda que este ha sido los últimos 3 meses, sobre todo, ha sido una situación donde el dólar ha subido bastante rápido. Richard, se está hablando mucho de tierras raras. Ayer precisamente la embajadora de Canadá en el país había expresado que el gobierno de su país tiene interés de apoyar a las autoridades dominicanas en cuanto a la exploración. ¿Cómo usted ve esto? Y se supone que ya, me parece que en el 2028 el gobierno había dicho que iba, espérate, que no preciso ahora para que no se me olvide, a emitir una normativa de exploración minera. Mire, yo lo veo positivo, o sea, en el proceso minero primero hay que hacer la exploración y contar con los permisos de exploración, luego que se confirma que hay material en cantidades comercialmente explotables,
bueno, autorizar la explotación de alguna empresa. Generalmente eso sucede en asociación del gobierno local, del gobierno del país, con una empresa extranjera. Pero no me queda claro todavía que haya evidencia de que tengamos, sobre todo en la zona de Pedernales, lo que se llama la Reserva Fiscal del Ávila, que fue firmada o fue creada por el gobierno de Danilo Medina en 2018. No me queda claro que hayan cantidades explotables de tierras raras. No sabemos si hay que esperar los estudios. Serían, yo creo que, buenas noticias, siempre que se cuide el medio ambiente para la República Dominicana. Ahora bien, tierras raras, o los minerales tierras raras, son 17 elementos químicos de la tabla periódica que sirven más que nada para hacer baterías eléctricas, para hacer armamento, para hacer dispositivos de reactores nucleares. O sea, tiene una amplia gama de usos y son muy demandados. Ahora bien, hay algunos que son más abundantes que otros. Entonces, dependiendo de la composición que tú tengas dentro de una mina donde tú explotes tierras raras, pues tú vas a ganar más dinero o menos dinero. Entonces, ese otro tema que habría que discutir aquí, cuál sería, si hay y si se puede explotar, cuál sería la composición de los 17 elementos tierras raras que tendríamos en República Dominicana. Pero obviamente hay que tener mucho cuidado, no solamente en la parte de los recursos económicos que pueda dejar a nuestro país, sino también el impacto medioambiental y de la minería sostenible. Y esto viene precisamente luego de más de un mes que estuviera aquí el secretario de Estados Unidos, Marcos Rubio. Sin dudas, sin dudas. La minería ha ido avanzando mucho y más que nada ya se está concentrando en cómo remediar o cómo mitigar el impacto que pueda tener una excavación de roca. Para eso habría que ver cuáles son los mecanismos que hay para explotar este tipo de mineral, si es que lo tenemos, y en el momento en que sea posible explotarlo. Ahorita hablaba Martina de algo muy importante, de la preocupación de la gente con el alza del dólar y que cada día usted va al supermercado y encuentra los productos básicos más altos. ¿Cómo puede controlar de cierta manera los precios el gobierno junto, por ejemplo, a una entidad que se llama Proconsumidor? Bueno, Proconsumidor realmente no tiene forma de parar el alza de los precios. Proconsumidor lo que sí puede y está llamado a hacer es, si usted como cliente se le violan derechos del consumidor, hay publicidad engañosa, le venden productos que no son, el consumidor ahí tiene potestad para actuar, pero el consumidor no puede generar una reducción de precios ni controlar el precio. Esto es una economía de mercado. Dicho eso, el gobierno sí puede, vía ciertos subsidios, reducir o mitigar el alza de precios. Por ejemplo, si usted tiene la producción de pollo tiene, entre otras cosas, como insumo o materia prima, el maíz. Si suben el precio del dólar, se compra maíz en el extranjero, el precio del maíz, cuando se compra aquí, va a subir, porque el dólar está más caro. El gobierno puede dar un subsidio a los productores de pollo para que el maíz no venga aquí o no les cueste yo tan caro y se traspase eso al consumidor final cuando compre pollo, cuando compre huevo. ¿Y los programas de subsidios sociales? Mira, eso es más delicado porque aquí ha habido la tendencia de incluir prácticamente el 50% de la población con los programas de subsidio social. Yo creo que hay que focalizar. Y si bien es cierto que 1.650 pesos, creo que es lo que está en Supérate ahora, más otros subsidios adicionales, eso no da para paliar la salsa que hemos visto en la canasta básica de los últimos 3 años. Y yo creo que el gobierno, en un ámbito de reducción o mitigación de gasto público, puede focalizar a las familias más en condiciones de mayor vulnerabilidad y aumentarle esa tarjeta. Pero no a todo el mundo, porque ahora mismo está todo el mundo metido en la tarjeta. En términos de economía y en su experiencia, ¿valdrá la pena las fusiones que ha anunciado el gobierno de distintas instituciones, ministerios? Por ejemplo, las instituciones del ramo social van todas agrupadas en una nueva institución que la va a dirigir una única persona. ¿Valdrá la pena recoger todas esas instituciones y agruparlas en una en términos económicos? Mire, hay que ver si se va a generar un ahorro. Por lo dicho por el ministro de Hacienda, cuando se anunciaron las primeras fusiones, no se iba a cancelar a nadie. O sea, que vamos a tener el mismo gasto en nómina. Evidentemente que pueden haber ganancias de eficiencia, sinergia, pero yo creo que hay que ver cada una de esas fusiones de manera particular, en especial al Ministerio de Educación y el MESIT, Educación Superior.
La tendencia que hemos visto en los últimos 25 años, incluso de cuando doña Milagros Ortiz era ministra de Educación en los 2000, bajito, es que el Ministerio de Educación por su tamaño ha ido descentralizando sus funciones. Aquí estamos revirtiendo la tendencia que hemos visto en los últimos 25 años. Y yo diría que para hacer una evaluación justa hay que esperar que salgan los proyectos de ley de fusiones de instituciones. En el caso particular de esa que usted menciona, de las instituciones del área social, el decreto se filtró, pero como que nadie sabe si se firmó, uno no sabe bien qué es lo que está pasando. Habría que esperar ver qué es lo que se quiere hacer en la realidad. Se nos terminó el tiempo, Richard. Ay, ay. Hay mucho de qué hablar. Muchas gracias por Gracias a haber estado con ustedes. nosotros. Señores, vamos a la pausa. Gracias a Richard por estar pues orientándonos y al regreso venimos con otra entrevista de su interés aquí en Despierta RD. Ya estamos con ustedes.